Sefer, de libros y autores. Es un placer hablar con Juan Jimeno. Bienvenido a Radio Sefarad. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy muy contento. Juan, nos hemos puesto en contacto porque nos envió noticia de un libro que nos ha interesado mucho, tanto el libro como el autor. Se trata de un libro que se llama Adamas y otros ensayos polémicos y lo firma David Efron. No sé por quién quiere empezar, por qué quiere empezar, si por el autor o por el libro. Bueno, sí, yo quisiera hacer una pequeña reseña o alguna mención al autor. De hecho, en el libro es un libro de filosofía, son ensayos filosóficos de David Efron. David Efron murió hace 30 o 40 años. Y como es un autor, si bien es muy meritorio, es desconocido para el gran público, antes de esos ensayos en el libro hay una biografía sobre él. Así que bueno, en este momento sería bueno hacer algo parecido. Primero hablar un poquito de él y después del libro. Estupendo. David Efron, bueno, fue argentino, digamos, nació en 1904. De padres judíos que llegaron a la Argentina perseguidos desde Rusia. Y bueno, él se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, y en el año 1933, por persecución política que había en la Argentina, en una dictadura que teníamos, se tuvo que exiliar y se fue a Nueva York. Y allí desarrolló su carrera académica en la Universidad de Columbia, junto a Frank Boas, un antropólogo muy importante de la época, y allí desarrolló una tesis muy importante en contra del racismo, donde él contesta al racismo científico de la época. Pensemos que estamos hablando de los años 30, unos años antes de la Segunda Guerra. El racismo científico alemán decía que los gestos y el comportamiento tenían que ver con la raza y no con el contexto social. Entonces, bueno, David Efron, junto con Frank Boas, desarrolla una tesis antropológica y demuestra científicamente que los caracteres del comportamiento y de los gestos y de la mímica tienen exclusivamente que ver con el contexto social y no con la raza, ¿no? Y bueno, él después, durante la Segunda Guerra Mundial, quiere alistarse como soldado en contra del nazismo. No lo permiten por una cuestión de edad, y sin embargo durante la Segunda Guerra él queda muy involucrado en luchar contra el eje. Incluso cuando yo estaba haciendo la biografía, encontré algunos cables secretos donde a él lo ubicaban como un agente secreto organizando operaciones, digamos, en contra del eje. O sea que fue un hombre realmente que se jugó, más allá de ser un académico, fue un hombre que se jugó, digamos, en la acción, ¿no? Uh-huh. Cuando termina la Segunda Guerra, por favor, interrúmpame si estoy hablando mucho. No. Cuando termina la Segunda Guerra, él comienza a trabajar en la Organización Internacional del Trabajo, se hace funcionario internacional, y desde allí desarrolla una actividad muy importante, sobre todo en favor de los pueblos indígenas del tercer mundo, donde él organiza distintos tipos de ayudas y de planes. Y bueno, él termina su actividad, se jubila en la Organización Internacional del Trabajo. Yo quería agregar una cosa, que ya que ustedes están en España, algo que él hizo trabajando en contra del racismo y del fascismo durante la Guerra Civil Española. Uh-huh. Yo encontré algunos papeles donde él, en el año 1933, por ejemplo, colabora con el embajador de España en Estados Unidos, que se llamaba Fernando de los Ríos, organizando
colectas y distintos tipos de apoyos en favor de la República Española, ¿no? Cuando ya había comenzado la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, además Fernando de los Ríos fue un destacado intelectual español, o sea que estaba, digamos, en contacto con los grandes intelectuales de su época, David Cefrón. Claro, él desde Nueva York precisamente organiza un comité de universitarios en favor de la democracia española, ¿no? Y yo tengo una carta del año 37 que le manda un argentino, donde dice que en enero él se hace cargo de la oficina de información de la embajada que estaba en Washington para colaborar con Fernando de los Ríos. Directamente trabaja con la embajada, ¿no? Porque era un momento crítico realmente, que tal vez ahora nos cueste ubicar, pero bueno, estaba en juego mucho en ese momento, ¿no? Pues un nuevo caso, señor Gimeno, de participación judía en nuestra guerra, que si no es gracias a trabajos como el suyo y el de la propia hija de David Cefrón, que colabora en esta edición, no conoceríamos aquí en España. Sí, yo realmente buscando papeles, como pasa con cualquier biógrafo, ¿no? Que uno comienza con una idea previa y bueno, después se va encontrando con cosas más interesantes. Encontré esta carta, ya le digo, donde incluso él le comenta en esta carta a un intelectual argentino que había quedado muy impresionado de un discurso que había dado Fernando de los Ríos en el Madison Square Garden. O sea que seguramente debe haber habido algún festival, algún acto masivo en favor de la República Española, y quizá Fernando de los Ríos debe haber cerrado esa jornada, ¿no? Bueno, y David Cefrón la recordaba, ¿no? Uh-huh. No sé si quiere aportar algún dato biográfico más o pasamos a hablar de este libro. No, hablemos del libro, Explíquenos, explíquenos sí. El título, la primera parte del título. Bueno, el título es Adamas y otros ensayos polémicos. En realidad el libro tiene un prólogo de la hija donde explica cómo mantuvo los manuscritos de este libro. El papá, o sea, David, se los dejó en el lecho de muerte para que los publique en algún momento. Después está la biografía de David Cefrón que hice yo, y finalmente hay 5 ensayos filosóficos. Adamas es un título que pone el mismo Cefrón, es el ensayo más largo y más documentado, y en realidad él llama adamismo a una doctrina que se encargaría, digamos, de ir detrás de la justicia y de la libertad, pero de una manera falsa. O sea, sería como, él, por ejemplo, asocia toda la socialdemocracia europea, algunos movimientos reformistas de la Iglesia Católica, en fin, movimientos que si bien su intención es ir hacia la justicia, hacia la igualdad, hacia la superación del antisemitismo, en realidad lo único que hacen es armar una especie de cortina de humo para que eso realmente no ocurra, ¿no? Y realmente es un ensayo muy revelador, porque él pasa revista, a todas las escuelas filosóficas, a la mayoría de los movimientos políticos, a las escuelas psicológicas. Realmente es un ensayo muy, muy interesante, ¿no? Sí, una teoría que no es habitual, ¿no? No es habitual, pero a su vez es muy actual, porque fijémonos que más allá de los extremos, ¿no? Como pueden ser la revolución o el fascismo, el mundo está lleno de adamismo, porque la mayoría de los partidos que nosotros podemos llamar de centro son partidos justamente que buscan la justicia o la igualdad a través de un sistema, digamos, reformista, ¿no? Que en este caso, bueno, Cefrón pondría
pondría críticamente, ¿no? Por lo que nos está contando, señor Gimeno, por su vida y por las pinceladas que vamos conociendo de su obra, su compromiso político está absolutamente presente en su trabajo, claro. Sí. Yo no sé si él ha pertenecido oficialmente a algún partido político, porque de eso no he conseguido información documentada, pero sí siempre estuvo ligado políticamente. Mientras estuvo en la Argentina, él estaba cerca de lo que era en aquel momento el Partido Radical, que era un partido progresista. Y bueno, cuando se produce el golpe de Estado en la Argentina, él organiza junto con otros civiles una especie de contragolpe a ese gobierno, ¿no? Que era de Agustín P. Justo, que era un profascista. Y ese contragolpe, digamos, queda al descubierto y él tiene que huir del país, y por eso se instala en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente al llegar a Nueva York se pone a organizarse en favor de los negros norteamericanos que tanto había en Nueva York, en contra del racismo en los años 30. Después, bueno, el compromiso durante la Segunda Guerra que le comentaba. En fin, siempre estuvo ligado al cambio político, al cambio social, ¿no? Es muy interesante su definición, su autodefinición como un optimista trágico. Claro, bueno, él es justamente en algunos pasajes de estos ensayos se autodefine como un optimista trágico, ¿no? Hay una dedicatoria por ahí en el libro donde él pone que dice, aunque no florezca la higuera, dice, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, yo este libro lo quiero publicar aunque no florezca la higuera, aunque no dé el resultado que yo espero, ¿no? En ese sentido es trágico, pero también es optimista porque, bueno, toda su vida luchó por lo que consideraba justo, ¿no? Exactamente, y eso hay que honrarlo siempre. Se preguntaba en estos ensayos si es suficiente el amor a la humanidad para eliminar esas diferencias, ese racismo, esa xenofobia, que volvemos a decir lo que comentábamos antes, temas, lacras sociales de plena actualidad. Exactamente, sí, él permanentemente dentro del contenido, digamos, de estos ensayos, él siempre va poniendo como contenido el tema del antisemitismo, el tema de la comprensión entre las religiones también, la convivencia. Y hay otro ensayo que se llama Minerva Duplex, donde él tiene una mirada crítica sobre la razón, sobre esa regla que está tan de moda, digamos, en Occidente, ¿no? Para llegar a la verdad. Y él hace una mirada crítica sobre la razón. Y en un momento dice que todo el Holocausto en realidad no fue un acto irracional. Y incluso menciona algunas cartas de Hitler donde dice que para la eliminación de los judíos no se tiene que hacer de una manera irracional, sino que se tiene que hacer de una manera muy pensante, muy racional, ¿no? Entonces Efrón se pregunta, bueno, en este caso, miren para qué ha servido la razón, ¿no? Sí, nos ha comentado eso, que él publicaba a veces desesperanzado de conseguir los objetivos que se planteaba al expresar sus ideas, y esa manera de entender el pensamiento y la divulgación de este pensamiento también la comparten ustedes, porque este libro se puede adquirir gratuitamente, su acceso es universal, si no me equivoco. Sí, exactamente. A mí me gustaría que después ustedes, en todo caso, pasen el link. Por supuesto. Donde la gente lo puede bajar. En realidad el libro, comenzamos haciendo un libro, bueno, la hija me decía, bueno, ¿cómo lo vamos a publicar? Yo le decía, bueno, primero hagamos el libro y luego, porque, bueno, nos llevó como 2 años, ¿no? Porque los manuscritos estaban escritos en máquina mecánica, ¿no? Así que hubo que digitalizar todo, revisar, en fin, fue un gran trabajo, también fue un trabajo muy iluminador para nosotros. Pero bueno, una vez que estuvo,
comenzamos a buscar editorial, ya sea dentro o fuera del ámbito judío, ¿no? Y bueno, realmente no hubo posibilidades de encontrar ninguna editorial, ¿no? Bueno, hay varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque un libro de filosofía, bueno, es muy difícil de vender. En la Argentina en este momento estamos pasando por una crisis económica muy importante, los libros están dejando de venderse, en fin. Entonces, bueno, decidimos hacer una edición gratuita, digamos, que se puede acceder de manera digital. Gabriela, la hija, me dijo que su papá seguramente que no conoció internet, le hubiese encantado tener un libro de acceso gratuito para todo el mundo. Así que bueno, ahí está el libro colgado en internet y para quien lo quiera leer, ¿no? Pues nos sumamos a esa invitación, esperemos que en este caso la higuera sí que dé frutos, y le agradecemos muchísimo que haya respondido a la llamada de Radio Sefarad. Un saludo para Gabriela Efrón y también nuestro agradecimiento para ambos por darnos a conocer la figura y el pensamiento de David Efrón. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.